hoy se cumplen en mí estas palabras de la Escritura. Dios ha cumplido su promesa porque Dios es fiel y en Cristo se cumplen las promesas de Dios. Hemos sido ungidos con Espíritu Santo y enviados por Dios a anunciar la buena nueva del Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndoselo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Al inicio de su Evangelio, San Lucas hace toda una declaración de intenciones, ¿no? La intención de escribir la vida de Jesús desde sus orígenes y hacerlo de una forma ordenada y bien documentada. Pero no solo eso, sino que también quiere que los lectores descubran en los diferentes acontecimientos de la vida de Jesús el cumplimiento de las promesas de Dios. Y así es como vemos que Jesús se presentó en la sinagoga de Nazaret habiendo leído el texto de Isaías en el que se habla del Mesías esperado y anhelado por el pueblo de Israel, y precisamente dice: hoy se cumplen en mí estas palabras de la Escritura. Él se presenta ante sus conciudadanos como el Mesías, el ungido por Dios, el enviado para anunciar la buena nueva a todos los hombres. Yo me imagino en aquel momento en el que Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, aquel pueblo donde había crecido, donde había estado ayudando a su padre, San José, en el taller de carpintería. Él ya hace unos días había ido por otras ciudades y aldeas de Galilea con grandes signos y prodigios, y así que cuando él lee el rollo del profeta Isaías, cuando después se lo devuelve al que lo ayudaba,
Dice el Evangelio que todos los ojos estaban clavados, todos los ojos estaban fijos en Jesús. De alguna manera había expectación por lo que iba a decir. Su fama le precedía, pues se habían contado ya signos y prodigios que había hecho en aldeas de alrededor. Y yo me imagino a Jesús dejando esos segundos antes de hablar que no hacen otra cosa que acrecentar la expectación ante lo que va a decir, agudiza los oídos de los oyentes, ¿no?, para captar mejor las palabras que van a salir de sus labios, y entonces pronuncia esas palabras, ¿no? Hoy se cumplen en mí estas palabras de la Escritura. Dice hoy. Este hoy resuena también en la liturgia de la Iglesia, porque así como la Iglesia nos enseña que en la Eucaristía está realmente la presencia de Jesucristo con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad, también la Iglesia nos enseña que cuando el Evangelio es proclamado en la Santa Misa, más allá de aquel que lo esté proclamando, sea un sacerdote, sea un diácono, es el mismo Jesús, el mismo Dios el que habla a través de las Escrituras. Por lo tanto, hemos de reconocer la voz de Jesús, más allá de aquel que esté proclamando el Evangelio. Hemos de reconocer la voz de Jesús, de Dios que nos está hablando a nosotros, su pueblo. Por lo tanto, también nosotros podemos decir, ¿no?, que como los habitantes de Nazaret hemos escuchado las palabras que salieron de la boca de Jesús. Hoy se cumplen en mí las palabras de la Escritura diciendo, hoy vosotros estáis viendo y estáis escuchando al que muchos reyes quisieron ver y oír y no lo hicieron. Y se cumplen en mí estas palabras que precisamente hablan del Mesías esperado, del ungido. En mí se cumplen todas las promesas de Dios. Esto ya lo vio muchos años antes la Virgen María cuando estaba embarazada de Jesús y fue a visitar a su prima Santa Isabel y le dijo en ese canto de acción de gracias que es el Magnificat, se ha acordado Dios del amor de su amor a Abraham y a su descendencia por siempre. Dios ha cumplido esa promesa que hizo Abraham de que en él serían bendecidas todas las naciones, no solo el pueblo de Israel, todas las naciones, todos los hombres de todas las épocas, de todas las razas. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, de la estirpe de Abraham, serán bendecidos todos los pueblos. Casi 2000 años después, Dios ha cumplido su promesa porque Dios es fiel y en Cristo se cumplen las promesas de Dios. En Cristo se cumplen los anhelos más profundos de nuestro corazón. Podríamos preguntar, como también se lo hicieron los aldeanos de Nazaret, ¿no? ¿Quién eres tú que se cumplen las promesas de Dios? ¿Quién eres tú para que se cumplan los deseos de mi corazón? ¿Quién eres tú que tienes la llave de mi felicidad? Y Él es el ungido de Dios, el esperado de Dios, es Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que ha tomado forma humana, se ha hecho carne, ha tomado carne de la Virgen María y así, siendo Dios y hombre verdadero, ha llevado a cabo la redención del mundo, la reconciliación de Dios del hombre con Dios. Y Él es verdad que fue ungido por Dios, lo vimos hace unas semanas en el bautismo de Jesús, en el que en este caso Jesucristo no fue ungido como lo eran los reyes, los sacerdotes, los profetas, que eran ungidos con óleo o con especies aromáticas. Jesucristo es ungido directamente por Dios Padre con Espíritu Santo.
es el don del Espíritu Santo con el que queda ungido, pues bajó hacia él como en forma de paloma. Y así él es el ungido de Dios y enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, la de liberar a los cautivos, la de dar la vista a los ciegos y de dar la libertad a los cautivos, proclamar el año de gracia del Señor. Y es verdad que esto lo hizo Jesús, lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de su vida, que dio la vista a los ciegos, que a los oprimidos por el diablo los liberó y los expulsó para que quedaran libres. Todo esto lo hizo ya en su vida mortal, pero realmente, donde Jesús lleva a cabo la buena nueva de la salvación es en la cruz. Con su pasión, muerte y resurrección, Jesucristo da la vista a los ciegos, porque ahí Él y enriquece a los pobres, porque ahí Él va a comunicarnos a todos y a cada uno de nosotros su divinidad, porque Dios es nuestra verdadera riqueza y Él en la cruz nos da a Dios y nos enriquece nosotros que estábamos empobrecidos porque no estaba Dios en nuestras vidas. Y da la vista a los ciegos porque Dios es la luz del mundo. Ahora sabemos cuál es el camino que lleva al cielo, a la salvación, y que pasa por Jesucristo nuestro Señor, su pasión, muerte y resurrección. Ahí es donde nos libera de la opresión del diablo, de la esclavitud del pecado que nos lleva el haber sucumbido a la tentación y habernos hechos, por decirlo así, hijos del diablo al haber caído en la tentación. Ahí es donde Él nos da la verdadera libertad de los hijos de Dios y nos libera de toda esclavitud, de la esclavitud del pecado, del diablo, de la muerte. Y ahí en la cruz es donde proclama el año de gracia del Señor, que hace referencia al año jubilar que se celebraba cada 50 años en el pueblo de Israel, donde una de las cosas que se hacía es que las tierras pasaban al propietario originario de esas tierras. Si a lo mejor el propietario de esas tierras había tenido que vender las tierras por cuestiones de pobreza o se les habían, quitado injustamente, al cabo de 50 años el propietario volvía a su terreno, a su tierra, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Nos ha devuelto a nosotros la tierra de donde fuimos expulsados, que es el paraíso. Ahí en la cruz es donde Dios se reconcilia con nosotros los hombres y nos es devuelto la tierra de la que fuimos extraídos, que es el cielo. Ahí es donde Jesucristo consigue para nosotros el año de gracia del Señor, un año que durará hasta el fin del mundo. Así como Jesucristo extendió sus brazos en la cruz, así se extiende a todos los siglos el año de gracia del Señor. Y esto tiene un cierto paralelismo con la primera lectura que hemos leído, en la que los israelitas, después de haber estado más de 40 años viviendo en el exilio a Babilonia, consiguen volver a la tierra prometida. Y ahí, ante el sacerdote Esdras, el gobernador Nehemías y los levitas, se proclama la palabra de Dios. Y dice que los israelitas lloraban. En parte lloraban de conmoción, porque poder volver a escuchar la voz de Dios en la tierra prometida era una manera como de decir que habían sido reconciliados con Dios, que Dios les había perdonado, porque si algo habían entendido estando exiliados en Babilonia es que era por culpa de sus pecados que habían sido expulsados de la tierra prometida, y el hecho de poder volver a ella era un signo de que Dios se reconciliaba con ellos. Y a la vez también era una manera también el llorar de reconocer que ante la escucha de la palabra de Dios muchos de ellos no cumplían los mandatos del Señor y que había peligro de que precisamente por eso pudieran volver a sufrir el exilio. Pero les dicen que no, que estén tranquilos, que estén contentos, que es un día de gozo en el que pueden volver a escuchar la voz de Dios
en la tierra prometida. Y esto es de alguna manera lo que sí que consiguió Jesucristo para nosotros muriendo en la cruz. Él también tuvo que vivir, por decirlo así, un destierro, un exilio. Él tuvo que ser desterrado del seno del Padre en el que vivía desde toda la eternidad. Y fue desterrado no por culpa de sus pecados, que no tenía ninguno como Dios que era, sino precisamente para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y poder escuchar la voz de Dios en un hombre. Y gracias a Él y por su muerte, su pasión, muerte y resurrección, poder volver de nuevo a la verdadera tierra prometida que es el cielo. Y así Cristo lo ha conseguido para cada uno de nosotros. Él es el ungido y el enviado por Dios para restablecer de nuevo con Dios la amistad, la reconciliación y volver un día a gozar eternamente de Dios, ¿no?, en la tierra prometida que es el cielo. Y también como Jesucristo, con esto acabo, nosotros también por el bautismo y la confirmación hemos sido ungidos con Espíritu Santo y enviados por Dios a anunciar la buena nueva del Evangelio. Podríamos decir que en unión con Cristo y por el hecho de haber recibido el bautismo y la confirmación, también se pueden aplicar a nosotros esas palabras que Jesucristo se aplicó a sí mismo, pues hablaban del Mesías, que el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a dar la vista a los ciegos. También a nosotros, por el bautismo y la confirmación, hemos sido ungidos con Espíritu Santo y enviados por Dios a anunciar la buena nueva del Evangelio. Jesucristo se consagró y entregó toda su vida hasta la cruz para llevar a cabo esta misión que el Padre le había confiado y que Él también ahora a nosotros nos confía, pues ya lo dijo a los apóstoles: así como el Padre me ha enviado, así también os envío yo a vosotros. Y esta podría ser una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros este envío que el Señor nos ha hecho por el hecho de ser bautizados y confirmados? Ya nos dijeron hace unas semanas que el tema de la evangelización no es solo una cuestión que afecte a sacerdotes, a obispos, sino que afecta a todo el pueblo de Dios, a todo bautizado por el mero hecho de ser bautizado. Ha sido ungido y enviado por Dios a anunciar la buena nueva del Evangelio, especialmente a los que están cerca, a los familiares, a los hijos, nietos, marido, esposa, a aquellos que amamos y a todos aquellos que la divina providencia quiera que se crucen en nuestra vida. No se pueden ir sin una palabra de la buena noticia de la salvación. Sería cruel por nuestra parte reservarnos eso y no darlo a conocer a todos los hombres. Luego, mira, reaccionarán como reaccionarán, acogerán o no acogerán, pero que no sea que nosotros no hayamos anunciado y extendido por todo el mundo la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo estoy yo viviendo esta misión que el mismo Dios me ha confiado, ¿no? ¿Qué frutos estoy dando, frutos de vida eterna? ¿Cómo estoy viviendo yo esta misión que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me han pedido, ¿no? Me han dado, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo yo esta misión? Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.